Entonces, de nuevo, buenas noches, mis apreciados estudiosos. Buenas noches, Elizabeth, Natalia, Paola y Viviana. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con su primera tarea? Uy, Viviana. Muy bien, muchas gracias. Escribiste como en un lenguaje extraño. No, no te preocupes. Muy bien, muchas gracias, Viviana. ¿Cómo les fue con su taller, con su tarea, su trabajito entregado? Se nos desconectó Sixta. Bueno, mientras ustedes me van comentando. Bueno, Paula dice que bien, eso espero. No, pues la idea era, recuerden que es importante hacer un aporte crítico, analítico. Lo que vimos en la videoclase fundamenta cómo pueden hacer un mejor aporte que sencillamente poner una respuesta puntual y ya, sino realmente es como esa es la tarea. ¿Ok? Viviana también dice que ojalá que sí, que ella también espera que yo espero que sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la videoconferencia. Bueno, arranco con la primera tarea. La siguiente videoconferencia les solicito que por favor vean la siguiente película. Ya se las estoy escribiendo acá. Y ya les voy a poner un pantallazo de cuál sería la película. Necesito que vean esta película para la siguiente videoclase porque la intención es que hoy revisemos el manual, cada una de las fases que tiene el manual, pero en la siguiente sesión vamos a implementar el manual al caso que van a ver. Entonces, ya les muestro. Ya les muestro cuál es la película que quiero que vean. Entonces, miren, esta es la película que quiero que por favor visualicen para la siguiente sesión. Creo que en el cronograma está la fecha de cuándo es nuestra siguiente videoclase. Esta es la película que quiero que vean. Se llama La película de vuelo. Es una película que tiene un componente de análisis laboral fuerte. Hay muchos elementos que analizar, incluso desde el protagonista, pero también desde el tema de la organización, desde los factores de riesgo evidenciados, el tema del reporte de accidentes. Es un tema muy, muy interesante. La encuentran en YouTube porque es de fácil acceso. Y la idea es que para la siguiente videoclase las personas que vayan a participar hayan visto la película porque a partir de eso es que ustedes van a construir la siguiente videoclase. Es decir, vamos a decir, bueno, esta etapa cómo se implementaría en el caso, esta otra etapa cómo se implementaría y así sucesivamente para poder comprender ya de manera puntual la forma en que aplicaríamos o cómo se implementaría el manual. ¿Listo? Porque la intención es que ustedes se lleven eso muy claro. Cómo se van a implementar, cómo se implementaría la película. O en un caso, el manual. ¿Es clara la tarea que tienen para nuestra siguiente sesión? Listo. Juliana me dice que sí. Paola, Natalia, Elizabeth. Listo. Natalia. Que no sé, Natalia como que se desconectó. Bueno. ¿Y Elizabeth? Bueno, listo, Paola. Entonces nuestra otra videoclase sería el 17, el jueves, y ese día hablaríamos sobre la película y cómo se implementaría el manual en ese caso. Viviana, sí señora, cuéntame. Viviana nos quiere hacer una pregunta. Bueno, me quiere hacer una pregunta. Viviana pregunta que si el módulo de riesgo psicosocial lo doy yo. No, el módulo de psicosocial lo da el profesor Alexander Vázquez. Él es el que dicta ese módulo.
Entonces apenas terminemos ergonomía, arrancan con ese y luego el último que es el de medicina del trabajo lo ven con, creo que es con el médico Alejandro Moreno. Con gusto, Viviana. Entonces vamos a dar inicio entonces a esto. Este manual, ustedes lo tienen cargado en su aula para que por favor lo revisen. El manual es el manual de procedimientos para la rehabilitación, reincorporación ocupacional de los trabajadores a nivel, habla de riesgos profesionales, pero realmente es riesgos laborales. Este manual es más completo que es del 2000, la siguiente versión es del 2015, pero es que este es más fácil de entender, por eso se los estoy mostrando. Eh, el manual describe cada uno de los, bueno, es el manual que desarrolla el Ministerio de Protección y Seguridad Social. Este manual tiene la descripción del paso a paso de la implementación del programa de rehabilitación integral. Entonces, ¿cuál es mi invitación? A que por favor lo revisen, lo lean, se empapen del tema, lo comprendan, porque el ejercicio más que el último ejercicio, la última tarea que tienen está muy anclada a comprender el manual. ¿Listo? Entonces, por favor, lo revisan, cómo implementarían ese caso que tienen en el aula frente a las fases que tienen. Hablando ya inicialmente la segunda tarea que ustedes tienen, de una vez aprovechando para eso, en la segunda tarea ustedes tienen un caso colgado en el aula, en su caso que deben descargar, lo deben leer de manera detallada. Cada momento de ese caso aplica para un momento de la fase del plan de rehabilitación integral. La intención es que ustedes hagan precisamente ese aporte, ese análisis frente a la condición de ese trabajador y cómo le cursó la enfermedad, bueno, el accidente de trabajo y cómo le generó secuelas que le generan otras condiciones de enfermedad. Entonces es importante analizarlo, comprenderlo y anclarlo al manual. O sea, la idea no es comprender el tema médico, porque esa no es la función del caso, además que todos no somos del área médica, ¿cierto? Del área de la salud, somos de otras áreas. Entonces, más que describir la situación médica, es comprender cómo esos momentos, cada uno de esos momentos está anclado en la implementación adecuada del manual. ¿Listo? Pues para que lo tengan claro y sepan que deben entregar en su ejercicio. Entonces, el manual, vamos, me voy a ir a las fases, pues para que esto es para que ustedes ya lo revisen un poquito ya más detallado de manera posterior, pero bueno, eh, tiene esto que ustedes están viendo, es todo lo que, de lo cual está construido el manual. Tiene un glosario que es muy importante porque describe las palabras técnicas que tiene el documento, que muchas que quizás no manejamos o desconocemos. Es importante tener en cuenta. Incluso en este glosario van a encontrar la definición más detallada de lo que es la rehabilitación profesional, que les decía que no es profesional sino ocupacional, la rehabilitación, todo lo que es el tema de rehabilitación integral, rehabilitación, los diferentes tipos de rehabilitación que van a encontrar allí, la laboral y la profesional o la ocupacional. ¿Listo? Van a encontrar la descripción de conceptos básicos como enfermedad, salud, conceptos básicos que les sirven para retroalimentar sus conceptos, o sea, para poder comprender más de qué estamos hablando, pero también para nutrir un poco su entrega, ¿no? Para comprenderlo sobre qué conceptos se trabaja. Entonces vamos a irnos hacia la primera fase, que es lo que me interesa, que ustedes comprendan cuáles son los elementos de la primera fase o la primera etapa. Ustedes en esta partecita van a encontrar la descripción de cada uno de los momentos de las etapas. Recuerden que el manual o el programa está constituido por 4 etapas. La primera de ellas tiene que ver con la identificación de casos para integrar el programa de rehabilitación. Esa primera etapa se encarga de la captura de casos. Más adelante vamos a ver cuáles son las herramientas de captura de casos. Aquí quiero hacer una salvedad muy importante, que cuando hablamos de captura de casos, no es solamente casos de enfermedad laboral y accidente laboral, sino también común, porque ellos también nutren nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Y también impacta nuestra productividad. Entonces, por eso es importante tenerlo claro. El programa no está diseñado solamente para incluir los del tema, los del área laboral, el tema o por circunstancias laborales, sino también está asociado a aquellas personas que tienen cualquier afectación en su condición de salud y debo hacerlo seguimiento. ¿Okay?
La segunda etapa tiene que ver ya con la evaluación. Si usted se da cuenta, en la primera capturamos, es decir, seleccionamos los casos. En la etapa número 2, evaluamos los casos. Para la evaluación de los casos, pues obviamente tenemos que tener muy claro cuál es el contexto médico de salud por el cual cursa ese trabajador. Es importante tener un equipo de profesionales, ¿cierto?, que me ayudan en ese proceso de evaluación, pero también de diagnóstico. Aquí hablamos del diagnóstico clínico, que es el que da el médico. O sea, el médico me permite decir el CIE-10. El CIE-10 es la clasificación internacional de la enfermedad. Él determina qué CIE-10 tiene este trabajador en términos de la afectación de su salud, ¿cierto? Ese sería su diagnóstico médico. Pero vamos a hablar de otro diagnóstico, que es el diagnóstico ocupacional o profesional, que tiene que ver es con las capacidades, o sea, el diagnóstico que me genera la terapeuta ocupacional en términos del alcance que tiene esta persona después de haber recibido su rehabilitación. Y tenemos otro diagnóstico, que es el diagnóstico fisioterapéutico, que es ese diagnóstico que genera el profesional de fisioterapia cuando inicia este trabajador su proceso, e incluso se modifica en la medida en que esas condiciones de salud también cambian por el proceso de rehabilitación. Pues aquí hablamos de un diagnóstico inicial, que es el diagnóstico clínico. Hablamos dentro de este tema de diagnósticos, pues, de los diferentes que generan otros profesionales que hacen parte del programa de rehabilitación. Y de manera posterior, en ese nivel del diagnóstico, hablamos de algo que se llama pronóstico funcional y pronóstico ocupacional. Los pronósticos, si ustedes se dan cuenta cuál es el alcance de la palabra, cuando yo hablo de pronóstico, hablo del futuro. No estoy hablando del presente, estoy mirando hacia adelante, pensando hasta dónde puedo llevar a esta persona, cuál sería el alcance de esta persona. Por eso se llama de pronóstico. Ahora, hay dos tipos de pronóstico que en nuestros programas de rehabilitación, nuestro equipo de rehabilitación lo debe establecer. Hablamos del pronóstico funcional y ocupacional, en donde el funcional tiene que ver con la ejecución de las actividades cotidianas: comer, bañarse, subirse a un transporte, ¿cierto? O sea, una persona, por ejemplo, que se haya caído desde un tercer piso, que haya tenido un trauma raquimedular, es decir, se haya lesionado completamente la columna, ¿sí?, ¿hasta dónde la podría llevar? Es decir, hasta que se pueda bañar, caminar, desplazarse. Eso depende del nivel de lesión, ¿cierto? Eso es muy importante. Eso es en términos de lo funcional. Ahora, cuando yo hablo de lo ocupacional, habla es de eso, hasta dónde lo puedo llevar en términos del ejercicio de su actividad laboral. Porque una persona puede ser muy funcional vistiéndose, bañándose, pero resulta que era un entrenador de trabajo de alturas y se cayó de un tercer piso. Tuvo una lesión completa de médula, o sea, una lesión completa de columna. Quizás no voy a poder seguir ejecutando el entrenamiento o el trabajo en alturas debido a su lesión. No significa que no pueda ser funcional, pero quizás a nivel ocupacional no vamos a tener el mismo alcance. Uno generalmente habla de pronósticos. Cuando habla de pronósticos, uno puede encontrar porcentajes que dicen hasta dónde puedo llegar a esta persona. Es decir, puedo llevarla a un 100% de la funcionalidad, a un 50, a un 20, a un 10. Y lo mismo pasa en la ocupacional. Sabiendo cómo sé cuál es el pronóstico ocupacional, pues en términos del perfil del cargo y el perfil ocupacional que tengamos en la empresa. Eso me permite determinar si lo puedo llevar a ese 100 en exigencia en términos del perfil, a un 80, a un 50, a un 30, o definitivamente digo nada. Entonces, ese tipo de características me definen los tres conceptos que en algún momento habíamos abordado. Habíamos abordado reincorporación, reubicación y reconversión de mano de obra, ¿cierto? Un pronóstico ocupacional deficiente con un pronóstico funcional deficiente quizás me va a decir que literalmente tengo que hacer una reconversión de mano de obra. Por el contrario, si logramos un pronóstico funcional óptimo, es decir, al 100, pero un pronóstico ocupacional quizás del 50, me va a decir que tengo que hacer quizás una reubicación, ¿cierto? Y si un pronóstico funcional del 100 y un pronóstico ocupacional del 80, pero con mejoras, o sea, que tiene posibilidad de mejora cuando termine su programa de rehabilitación, me podría hablar de una reincorporación con ajustes, o una reincorporación, o una muy buena reincorporación. Entonces, si dan cuenta, esas características hablan sobre cómo se aplican los tres conceptos. Ahora, en la etapa número 3,
Si se dan cuenta, la etapa número 3 está mucho más nutrida porque es el manejo o la construcción del plan o el programa de rehabilitación integral y la implementación del mismo. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en esta etapa número 3 en términos del programa? Ese plan de rehabilitación o programa de rehabilitación para ese trabajador. Los planes de rehabilitación son siempre individuales. No hablo de la construcción de un plan de rehabilitación colectivo, porque de qué depende de esas dos etapas previas, ¿cierto? Es más, incluso de la segunda, porque es evaluación y diagnóstico. Esta tercera se nutre, es a partir de ese plan que es individual, ¿cierto? Y con el cual yo hago ajustes a ese trabajador. Los planes de rehabilitación también tienen indicadores. ¿Por qué? Porque me permite saber si esos objetivos, ese objetivo general y esos objetivos específicos que yo planteé en mi plan de rehabilitación se cumplieron en el paciente y a qué porcentaje se cumplieron o en ese trabajador. ¿Sí? El plan de rehabilitación debe tener objetivo general, objetivos específicos, debe tener las estrategias muy claras, deben poderse medir las estrategias a nivel cuanti o cual si se requiere y debe generarme los diagnósticos, debe nutrirse de los diagnósticos y me debe generar un resultado en términos del avance que tuvo ese trabajador en su proceso. Vamos a hablar aquí de dos elementos muy importantes en el manejo del plan y es la ejecución del plan de rehabilitación, que se divide en dos momentos. Entonces está la rehabilitación funcional y la rehabilitación profesional, que como siempre se los he dicho, no es profesional, sino ocupacional. ¿Okay? Eso es importante tenerlo muy claro, porque tiene que ver es con la ocupación, con el ejercicio laboral de esa trabajadora. Entonces, la rehabilitación funcional, como su nombre lo indica, está anclado con lo que vimos del pronóstico, es ese plan de rehabilitación en términos de la función de ese trabajador, hasta dónde lo puedo llevar. Es decir, puedo lograr que se vista, que se bañe, que se cambie, que sea independiente en su desplazamiento hacia su trabajo, que pueda trabajar sin ninguna afectación, que pueda cumplir con el rol de su cargo, pues es la rehabilitación funcional. O sea, el hecho de que pueda mover los brazos, las piernas, el tronco, me permite saber hasta dónde me va a llegar a la siguiente fase, que es la rehabilitación profesional, o el siguiente momento. Entonces, si yo tengo un buen programa de rehabilitación funcional, voy a lograr que él se recupere desde lo básico para que cuando ya hablemos de rehabilitación profesional, que es el otro momento ocupacional, es permitir que él se reincorpore, se reubique o nos toque generar un momento de reconversión de mano de obra en ese trabajador. Entonces, la rehabilitación profesional, recuerden, ocupacional se fundamenta en los perfiles de cargo y los perfiles ocupacionales que tienen las empresas. ¿Cuál es la diferencia entre un perfil de cargo y un perfil ocupacional? El perfil de cargo es aquel perfil que está construido desde elementos como la aptitud con P y la actitud con C, que debe tener ese cargo para la ejecución de la tarea. Es decir, que tenga capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, que tenga la capacidad de uso de estrategias en Excel, la tabulación de datos. Todo eso nos daría cuenta del perfil profesional, ¿cierto? Es la exigencia que tiene ese cargo. Por el contrario, el perfil ocupacional está anclado a las necesidades perceptuales que debe tener ese trabajador que ejecuta la tarea. ¿Qué significan esas necesidades perceptuales? Es, por ejemplo, si ese trabajador necesita una visión al 100%, al 50% o al 20%, si necesita una audición, una memoria, una atención, ¿a qué nivel necesita esta persona para la ejecución de la tarea? Porque eso es importante, precisamente porque si nosotros la persona nos queda en una condición de discapacidad, sabríamos si a pesar de tener la discapacidad podría seguir ejecutando la tarea, ¿cierto? También nos sirve en el sentido de si queremos que en nuestra empresa contratar personas con discapacidad física o cognitiva, también nos sirve para eso, porque nos permite determinar cuál es el perfil, cuáles son los requerimientos o las necesidades para hacer ese tipo de contrataciones. ¿Listo? Entonces, tanto el perfil, bueno, un ejemplo de perfil ocupacional es, por ejemplo, un conductor de transporte público necesitará la visión al 100, al 50 o al 20. ¿Ustedes qué creen? Bueno, Sixta me está haciendo una pregunta o un comentario. Listo. Mientras me responden mi pregunta frente a lo perceptual de la visión de un conductor, le respondo a Sixta. Sixta, buenas noches, otra vez, buenas noches, Sixta. No había tenido no habías tenido la oportunidad, creo, es lo que estás escribiendo ahí,
de hacer la videoclase pudiendo interactuar con usted, profe, y veo que esta vez tampoco. Mi internet está súper mal. Ay, qué pesar. Yo ya hice mi deber de leer el manual para rehabilitación, sin embargo, tengo una duda sobre la última actividad. El caso clínico está bien descrito y es claro en cuanto a las patologías. Entonces, lo que usted nos pide es hacer unos análisis como este más o menos. Sixta, ¿me escuchas o no me puedes escuchar? ¿No me escuchas o sí me escuchas? Es que tiene mal internet. Dime. Tiene mal internet. Ya, Isabel, ya te respondo. Ah, bueno, Sixta me dice que entrecortado. Entonces, perdón, le respondo a Sixta la pregunta y ya continúo aquí con lo que tenga, lo que me estás respondiendo, Isabel, listo. Entonces, paciente 25 años, TEC severo, secuencia, bueno, de secuelas neurológicas. Listo. Entonces, perdón, le respondo a Sixta. Entonces, mira, Sixta, eh, lo que, lo que necesito que hagan en la tarea o en el trabajo a entregar, perdón, le respondo a Sixta y ya le entregaré la tarea. No, no te preocupes, Elizabeth, es que no estoy hablando, es que Sixta, o sea, la compañerita no nos escucha, nos escucha entrecortado, entonces le estoy aclarando a ella la pregunta que me hizo arriba sobre la tarea a entregar. Entonces, para mayor claridad, para todos, no es un análisis de la condición clínica del trabajador, porque esa no es la intención del ejercicio, además porque no todos son del área de la salud, ¿cierto? La intención del caso es que ustedes implementen el manual en ese caso, ¿cierto? Diciendo qué etapa cumple. Si se dan cuenta, el caso viene desde cero, es decir, desde el momento en que ocurre el accidente. Describen cómo ocurre todo su proceso de rehabilitación, qué hace, qué pasa después de tener su proceso de rehabilitación, hasta dónde llega, cuáles son las expectativas del trabajador o del paciente. Entonces, es más la implementación del manual y la descripción detallada de cada uno de esos momentos, porque por eso el manual describe cada momento, para que ustedes luego tomen ese momento y lo implementen en el caso, ¿sí? Es decir, voy a colocar un ejemplo. No es, no me, si van a trabajar la etapa número 3, no es decir, el trabajador requiere readaptación del individuo al trabajo. Claro, en la etapa número 3 eso lo requiere el trabajador. Lo que necesito que me describan es cómo lo harían, o sea, qué necesitamos para poder implementar. Es decir, para la readaptación del individuo al trabajo requerimos hacer un proceso de inducción, reinducción, entrenamiento, ¿sí? Es decir, describir el paso a paso de lo que necesitaríamos para hacer esas fases, esos subfases de esa etapa grande. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más de la tarea. Creo que ya, si Sixta me comprendió, creo que los demás quizás ya me comprendieron sobre qué es lo que necesitamos hacer en ese ejercicio final. Viviana, sí señora, hay que identificar a qué etapa, pero es que si ustedes miran todo el caso,
El caso, uno podría en la parte inicial identificar la etapa 1 y nutrir la etapa 1, luego identificar la etapa 2 y nutrir la etapa 2, luego la 3 y luego la 4, porque se dan cuenta que tienen, cuando miran el caso tiene mucha información para nutrir cada momento, ¿cierto? E incluso creo que lo que le falta en términos del caso es analizar la última etapa. Ah, bueno, no, Elizabeth, no te preocupes. Lo que pasa es que le estaba comentando a tus compañeras ahorita sobre lo que es el perfil ocupacional. Ya retomamos lo del conductor. Lo del conductor no es ninguna tarea ni nada, no te preocupes. Es un ejemplo que estaba colocando ahorita en la videoclase antes de que exista, me hiciera una pregunta. ¿Quedó claro sobre la tarea? ¿Qué tenemos que hacer en la tarea? Entonces, Viviana, más que, o sea, la idea es que ustedes implementen el manual, que analicen el caso, que realmente lo nutran. Eh, yo, la sugerencia sería esa. Eh, si quieres, Elizabeth, sal y vuelve y entras. Sal y vuelves y entras. De la conferencia a veces por eso hay afectación del sonido. Entonces, Viviana, listo. El caso, ustedes van a ver que hay un caso de una persona que sufre un accidente de trabajo, que tienen que hacer la implementación de las etapas y la descripción de cada momento, ¿sí? O sea, del momento que se requiere para la implementación de la etapa 1, para la implementación de la etapa 2. Para eso estamos haciendo la videoclase del día de hoy, para describir el paso a paso, para que ustedes me pregunten aquello que no entiendan lo puedan comprender. Entonces, no sé, Viviana, si quedó ya más claro. Listo, muy bien, listo. Entonces vamos a darle continuidad aquí a la videoclase. Bueno, entonces, nos habíamos quedado en la rehabilitación profesional, ¿cierto? Entonces, bueno, hablábamos del perfil ocupacional y del perfil de cargo. Entonces ya les describí qué es el perfil de cargo. Estábamos hablando que un conductor de transporte público necesitará la visión a qué nivel de porcentaje. Entonces, arribita me decía, creo que era, ¿quién me estaba respondiendo la pregunta? Perdón, me devuelvo un poquito y miro. Isabel. Isabel, sí, Isabel tú. Isabel me dijo, profe, al 100% es mucho. No, mira que yo debería necesitar, porque un conductor requiere que tenga su visión al 100, 20-20, es decir, al 100%. Eso no significa que no pueda usar anteojos, porque el trabajador con los anteojos logra ese 100%, esa visión 20-20. Eso significa que un conductor debería tener muy buena visión precisamente por la información que requiere. Ahora yo les pregunto, una persona de call center que responde llamadas para darle, explicarle al usuario cuál debe ser el proceso, el procedimiento para radicar una queja, necesitaría qué visión, 20, 50, 100. A ver, las escucho. Elizabeth, Isabel, María, Lorena, Natalia, Paola. Bueno, Sixta me dice que no está. O Sixta, si nos escuchas. Viviana. Esa persona de call center, la visión a qué porcentaje la requiere. ¿Qué opinan? Bueno, pues, ay, Elizabeth, pero mira que creo que todos me están escuchando, todos me están escuchando, o se les está interrumpiendo, porque si es así, díganme, y entonces yo me salgo y vuelvo y entro, que a veces también puede ser falla aquí de la red. Si todas me están escuchando, pues, Elizabeth, la pregunta es, una persona que contesta, o sea, que trabaja en call center, es decir, contesta llamadas, hace atención al usuario, requeriría qué porcentaje de visión, al 100%, al 50%, al 20%, no requeriría, o la visión no es fundamental. Bueno, Viviana dice que se escucha, entonces yo creo, Elizabeth, que debe salir, porque si es raro. Si fuese de acá, quizás todas estarían diciéndome que tienen fallas de audición. Entonces, Paola, pero es una persona que solo recibe llamadas o una persona que también hace uso del computador. No, Paola, solo recibe llamadas, o sea, direcciona al usuario frente a cuál debe ser el proceso para radicar una queja.
Pero Natalia, ¿me estás escuchando? No, Viviana, se sabe el proceso, tuvo un buen proceso de inducción y reinducción y conoce el paso a paso frente a la tarea. No necesita revisar ningún documento. No, no necesita tener una, incluso podríamos contratar a una persona con baja visión, es decir, con una discapacidad visual. Un trabajador con una discapacidad visual perfectamente podría entrar. Si quieren me salgo un momentico y miramos a ver si es eso, si es que, si es eso, quizás. Me voy a salir un momentico y ya vuelvo y me ingreso. Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí.